Entonces venimos estudiando lo que es las ofrendas. Y no es que quiera hablar tanto de ofrendas yo, no, es que el capítulo, la Biblia viene hablando de eso. Entonces no lo podemos abandonar hasta que se termine el capítulo o a donde termine y cambie el tema. Seguimos estudiando versículo por versículo, pero todavía viene hablando aquí de las ofrendas. Entonces estamos hablando de las ofrendas y de allí viene hablando acerca de esto, enriquecidos en todo. Entonces yo les venía hablando acerca de que pues unos con otros nos cooperamos y contribuimos con nuestras ofrendas para la obra de Dios, pero para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. O sea, aquí tenemos un lugar que pagamos y lo pagamos pues con las contribuciones de ustedes, con todos. Y aquí vinimos todos y de aquí exaltamos el nombre del Señor, glorificamos a Dios y con todo lo que podamos, hermano, con todo lo que podamos, mientras nos alcance la ofrenda y tengamos ofrendas para glorificar a Dios, mientras más lo podamos glorificar es mucho mejor. Entonces, mientras más recursos tengamos, podemos hacer mejor, ¿verdad? Podemos exaltar el nombre del Señor mejor. O sea, con las cosas, con lo que tengamos, con instrumentos, con cosas, pues todo lo que haya, todo lo que se pueda. Anteriormente, ya tienen varios años atrás, no querían meter el piano para alabar a Dios, el piano, porque decían que era del diablo, era mundano. Luego la batería, que eran tambores del diablo. Entonces, pues todo, la música que hacían mucho ruido y que eso de ruido solamente lo hacían los mundanos. Bueno, es que en el cielo está la alabanza a Dios. Y el que alababa a Dios, que estaba allí, que se fueron criados todos los instrumentos para alabar a Dios, fue Luz Bella. Lucifer fue el primero que tenía todo tipo de instrumentos, la Biblia dice eso. Todo tipo de instrumentos se crearon antes de que él fuera creado, fíjese. Ya estaban los instrumentos. Cuando Dios creó a Lucifer, lo puso ya en medio de todos los instrumentos. ¿Para qué? Para que alabara a Dios. Por eso él es muy experto allá afuera haciendo música. Por eso usted mira que allá los cantantes seculares muy fácil hacen la música y muy pegajosa y que quién sabe qué tanto, ¿verdad? Pero es porque el diablo se trajo el talento y él lo distribuye en el mundo, al que él quiere se lo da. Pero se lo trajo de allá, se lo robó, no es de él. Entonces aquí en la iglesia engañaba a los cristianos diciéndoles esto no es de ustedes, a mí me lo dieron. Cuando no es así, Dios lo crió y Dios se los puso a él para que le alabara a Dios, no para que se los llevara. El de ratero se los trajo cuando se vino, entonces se trajo la música. Pero todo, Salmo 150 que leyeron, con todo lo que haya, con todo lo que puedas, todo lo que haya ruido, es para alabar a Dios, con todo lo que tengamos. ¿Quién no pudiera tener aquí unos trompetistas, el saxofón, 3, 4 guitarras o más, un coro grande, más instrumentos, mucho más con excelencia se alaba a Dios? Entonces, todo lo que tengamos, todo lo que podamos tener es para exaltar a Dios. ¿Quién lo usa? Nosotros lo usamos, todos esos instrumentos para exaltar a Dios. Por eso decimos, bueno, ¿para qué Dios quiere nuestro dinero allá? Allá no lo quiere Él, lo que quiere es que lo demos aquí, para aquí glorificarle a Él. Entonces no es tal cosa que pues
Bueno, pues a la iglesia venimos, ¿verdad? Y pues ahí damos un $1. Pues ay, acabo es la iglesia, ¿verdad? Pero ¿cómo allá afuera, hermano? ¿Cómo ven? ¿Nos hacemos una cooperación para hacer esto acá? Claro que sí, ¿de a cómo? Mire, hasta preguntan ¿de a cómo? Ni siquiera reniegan. ¿De a cómo? Oh, pues 200, 300 cada quien. 300 cada quien. Es poquito. Mire. Y aquí en la iglesia, hermanos, vamos a hacer un proyecto. Pues necesitamos comprar una, ¿verdad? Cuando compramos la computadora. Vamos a las bocinas. Me recuerdo que antes de estos, los hermanos cooperaron, todos los hermanos cooperaron para comprar una. Los jóvenes trabajaron y compraron la otra. Pero nomás compramos de una, que cada bocina nos costó como 1,200, 1,300, algo así. Y bueno, una la compraron, todos los hermanos cooperamos. Pero una bocina. Y pues unos quisiéramos o no, ¿verdad? Pero la compramos. Pero si fuera allá afuera, le aseguro que todo el equipo lo compran y riéndose, ¿verdad? Y aquí una bocinita compramos. Y los jóvenes trabajaron vendiendo talentos y no sé qué tanto hicieron los jóvenes y compraron una ellos solos, los jóvenes. No, los jóvenes son talentosos. Cuando están jóvenes son muy talentosos, hermano, para enriquecernos, porque aumentan las riquezas. ¿Por qué aumentan las riquezas o por qué debe de aumentar? Para que los que las poseen puedan también practicar toda generosidad. Aquel que las tiene debe de practicar la generosidad, y si son enriquecidos en todo, ¿cuál será la consecuencia si no ejercen toda liberalidad? Dios maldecirá sus bendiciones, pero si por el contrario las aplican, liberalmente producirán acción de gracias a Dios. ¿Sabía usted que hay muchas empresas, hay muchos ricos, millonarios, que saben que contribuir a las iglesias al final del año tienen muchas ganancias? Algunos dicen, lo ponen de esta manera: si yo contribuyo a las iglesias y doy a una institución no lucrativa, porque las iglesias somos instituciones no lucrativas, entonces si yo contribuyo tantos miles, tantos millones a esa iglesia, a esa institución no lucrativa, al final del año, es por un lado, al final del año yo reporto al gobierno tanto doné. Entonces el gobierno me devuelve los impuestos de ese dinero que yo doné o de ese producto que yo doné. Entonces me devuelven todo. Entonces cuando les devuelven al final, que sacan su corte de caja, entienden que ese año ganaron más cuando donaron. Eso es por un lado. Por el otro lado, también lo donan ellos con el pensamiento de decir, no sé por qué, pero cuando dono a las iglesias, al final del año tengo más ganancias. Entonces voy a donar a la iglesia, porque cuando donamos a la iglesia, obtenemos más ganancias al final del año. Pues porque Dios bendice. ¿Y para qué bendice Dios? Pues para que bendigas a otro, para que dé con generosidad a otro. Dios bendice, pero no, la persona no se debe de quedar con esa bendición, la debe de compartir.
Hay personas que tienen dinero y se quedan con eso, después se les maldice. ¿En qué se les maldice? No es que pues todo el dinero allí pues se haga nada, o en parte sí puede también. Pero no les sacia. No tienen paz. Cuando Dios los bendice y no dan con bondad, ellos están como afligidos, no tienen paz. No tienen esa paz que Dios da, porque no se sienten bien, porque están ambiciosos. Ahora, esa es la persona, no sé, gentil, que no conoce de Dios. Saben que solamente donar a las iglesias al final del año obtienen más ganancias. Ellos saben eso. En otro lado, cuando Pablo habla aquí, está hablando, sí, a muchos gentiles, pero también está hablando a judíos. Había muchos judíos. Y el judío hasta hoy en día, el judío, todos ellos dan sus ofrendas, dan sus diezmos, aunque es probable que muchos de ellos no lo toman como diezmos. Simplemente dicen, y no es el 10%, porque aquí nosotros tenemos acostumbrado que es el 10%. Ellos no, los judíos no. Ellos pueden dar hasta el 30 al 40% de sus ganancias, las donan a la iglesia. Por eso un judío pueden construir grandes sinagogas y muy fácil y con lujo. Ellos no van a estar así en el calorcito como nosotros acá. Ellos ya habían construido un tremendo templo y con aire acondicionado y todo. Porque allí ellos donan el 30 y el 40% de su salario, de sus ganancias las donan. Uno de ellos yo oí que estaba diciendo, yo dono el 30% lo dono a la iglesia, lo dono a la sinagoga. El 30% de mis ganancias, yo los dono. No, aparte es la ofrenda. No, yo aparte doy mi ofrenda. Aparte, dijo él, yo ayudo a los pobres. Eso de mis donaciones, el tanto por ciento, dice, eso no incluye el ayudar a los pobres. Yo lo hago aparte yo ayudo a los pobres. Dono a una institución donde ayudan a los pobres, a darle de comer a los pobres. Entonces, aparte, yo doy el 30% de mis ganancias a la iglesia. Eso es de Dios, dijo él, eso es para Dios. Yo lo doy para Dios. Así lo dijo él, es un judío. Yo no ando contando de que pues ahí se lo va a comer el líder, que se lo va a comer el sacerdote, se lo va a comer el rabí, se lo va a comer. No, eso yo lo dono a Dios. Si el líder, el pastor, el rabí, el que está allí, el líder encargado, si él se lo come y él lo transea y él lo hace, eso ya es cosa de él. Él va a dar cuentas a Dios. Pero yo voy a dar cuentas a Dios de mí. Entonces yo hago mi trabajo, yo dono mi contribuciones, las doy. Y de ahí en fuera, pues si él se lo roba, pues allá él va a dar cuentas a Dios. Entonces, tiene mucho por el cual Dios deja aquí acerca de las ofrendas. Versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Entiende? No solamente suple a los santos, o sea, a las personas que están en necesidad o a las iglesias que están en necesidad, sino que también abunda a muchas acciones de gracias a Dios. O sea, en muchas acciones que hacemos nosotros para darle gracias a Dios. En muchas acciones, en muchas cosas que tenemos que hacer nosotros aquí en la iglesia para adorar a Dios. En muchas acciones de gracias a Dios. Acción que hacemos. Usted va a algún lado a llevar el evangelio, necesita dinero para ir. ¿Para qué quiere esa acción? Para glorificar a Dios. Va y gana almas y glorifica a Dios.
¿Para qué quiere un folleto que va a comprar? No lo regalan, va a tener que comprarlo, va a gastar dinero. Y qué caros salen los folletos, hermano. Más si son a color blanco y negro, pues ahí salen todos borrosos. Pues no están tan caros, pero los hace a colores y salen bien caros. Y hay que, y no, si hace unos 10, pues ¿para qué quiere 10? Al salir de la calle nomás se los acaba. Estamos cientos de folletos para salir algunos días y repartir. Acciones de gracias que hacemos para Dios. Eso lleva dinero. Necesita dinero. Versículo 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Por la experiencia de esta administración, o sea, la ofrenda que se ministra, el apóstol enumera los buenos efectos que resultarían de su contribución liberal, o sea, lo que dan con liberalidad para los pobres de Jerusalén. ¿Recuerdan que yo les hablé de la iglesia de Jerusalén? Bueno, para eso, primero serían suplidas las necesidades de los santos, o sea, que eran las personas de la iglesia. Los santos, vuelvo a repetirlo, no eran estatuas, ni eran imágenes, no eran ídolos, no eran, ¿cómo se llama? Dibujos tampoco, esculturas. O sea, no era eso, no se estaba refiriendo a eso cuando estaba hablando de los santos. Cuando está hablando de los santos aquí, la Biblia está hablando de las personas que pertenecían a esa iglesia, porque la iglesia la formamos nosotros, los santos, somos los que formamos la iglesia. El edificio no es la iglesia. El edificio es la capilla, es el tabernáculo, es el templo, no sé, tiene otros nombres, pero esa no es la iglesia. La iglesia es usted y yo. Usted y yo somos la iglesia. Entonces, cuando se refiere a los santos, se está refiriendo a la iglesia. Y usted y yo somos los santos. Los que estamos aquí somos los santos. Usted y yo no son imágenes, por eso aquí no tenemos imágenes, ni tenemos pues estatuas, ni nada de eso. Porque aquí las estatuas no glorifican a Dios. Los que glorifican a Dios son los santos. Y los santos es usted y yo. Somos los que tenemos que glorificar a Dios. Y entonces, ponga su oído muy atento para cuando le preguntan, porque hay mucha gente por ahí que les va a preguntar eso. ¿Tienes santos en tu iglesia? ¿Qué va a decir? No, ahí no tenemos santos nosotros. Pues entonces, ¿qué son los que están aquí? Son personas, pero se les llama santos. Segundo, en consecuencia se elevaría a Dios muchas acciones de gracias. Lo que ya les había dicho anteriormente, de las cosas que hacemos. Tercero, los corintios darían con ello prueba de su sumisión al evangelio. Fíjense nada más lo que es el significado, lo que sería, es que cuando contribuyes, te estás haciendo sumiso al evangelio de Jesucristo. Estás obedeciendo a la palabra de Dios, no al pastor, no al líder. Yo inclusive una persona que decía que era católico, yo le dije, no al sacerdote que está allí, no al cura que estás allí, te estás sometiendo. Te estás sometiendo a lo que dice Dios en su palabra. No es que ahí nosotros no diezmamos. ¿Por qué no diezmas? No, porque yo no quiero que ese cura se vaya nomás a comer mi dinero.
Pues no se trata de eso, lo que se trata es que tienes que obedecer a Dios. Si el cura se lo roba, déjalo a él va a pagar delante de Dios. Pero tú debes de diezmar. Allí en tu iglesia, si eres católico, allí en tu iglesia debes de diezmar. Pues por ahí anda un cura que dice que ellos no utilizan ahí, andaban otros por ahí escandalosos, que ellos no ejercían el diezmo. ¿Cómo no? Si va y revisa la historia, también la iglesia católica antes levantaba los diezmos. Nomás que como ya creció y ahora ya con sus reuniones y todo eso, hay un cura por ahí que anda siempre discutiendo con los pobres hermanos que recién se convirtieron ayer, con esos anda discutiendo. Y siempre hasta se anda burlando de ellos. Yo digo, hermanos, si se encuentra por ahí ese cura, no vayan a discutir con él. Usted no está preparado, usted no es apologista. Él está bien trineado para eso. Él está bien trineado para confundirlo y para engañarlo. Así es que yo hasta de veras que me da cosa cuando veo a los hermanos que van y allí van y por ir a predicar allí donde él está predicando, él está con toda su gente. Y cuando él no puede, le echa a la gente al que va allí. Y se burla de él. Y hace que la gente se burlen de él. Y nomás estás vituperando el nombre del Señor. Eso no sirve de nada. Y dice que ellos no ejercen el diezmo. Antes lo ejercían, hoy ya no. Pero antes sí lo ejercían. Antes la Iglesia Católica levantaba el diezmo también. En la historia está. Y ese cura no levanta los diezmos, pero cobra como no sé cuánto cobra cada persona que entra a su estudio que da. Pero eso no lo dice, ¿verdad? ¿Cuánto le cobra cada persona? Tienen entrada, pagan un boleto a esas personas por entrar allí. Tiene un grupo grandísimo, ya ve que como son allá, hermano. Van de aparvadas. Y cuesta un boleto para entrar allí. Nomás a ver las payasadas que va a enseñar ahí. Porque es todo, ni respeto tienen. Parece que ni estudiados están, ni ética tienen para tratar a la gente. Yo digo, si traigo a un cura aquí, no me voy a estar burlando de él. Para estarme burlando de él, mejor no lo traigo. Le digo, ¿sabes qué? De la puerta para allá. Pero para estarme riendo contigo, para echarte la congregación y se burlen de ti, no. Tengo ética, soy respetuoso. Respeto a mi prójimo. Prefiero no. Cuarto, las oraciones de los socorridos se les elevarían a Dios en pro de sus benefactores. O sea, todo lo que hagamos, sea orando, sea leyendo, sea de lo que hagamos para glorificar a Dios, todo se va a ocupar la ofrenda. Para todo se va a ocupar la ofrenda. Para todo se tiene que ocupar. Para todo. A veces la gente tiene la errónea idea de que dicen, bueno, esos pastores no debían de agarrar nada. ¿Qué no están predicando la Biblia? Están vendiendo la Biblia. Yo no dudo, como les digo, no dudo que haya gente vendiendo la Biblia. Y yo a veces les digo, hay sectas vendiendo la Biblia, vendiendo la palabra de Dios. Pero hermano, si alguien trabaja en la iglesia, tiene que vivir de allí. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. O sea que donde usted trabaja, tiene que tener un sueldo. Usted no puede ir a piscar fresas gratis, ¿o sí? Usted no puede ir a trabajar a esa fábrica allí gratis, ¿o sí? Todos, a donde trabajemos, eres digno de tu salario allí donde trabajas. Pero es que aquí es la obra de Dios. Pero a veces yo le digo, bueno, está bien pues, no cobro nada, no me den nada, no recibo ninguna ayuda que me den, bueno, está bien.
me voy a la gasolinera y le digo al de la gasolinera, ¿sabe qué? Voy a llenar mi tanque, pero yo soy líder cristiano, así es que tú no me debes de cobrar nada, porque yo no agarro nada allá. ¿Qué es esto que me va a decir el de la gasolinera? Sácate de aquí a bañar, aquí se paga todo. ¿Se entiende? Entonces no, a mí no me la van a... Entonces, ¿cómo voy a vivir? Todo el obrero es digno de su salario. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, ahí trabajaba los sacerdotes, ahí estaba el sumo sacerdote Aarón y sus hijos, y luego aparte de eso tenía muchos sacerdotes de toda la tribu de Leví. Todos comían del tabernáculo. Todos. Imagínense, toda una tribu, toda la descendencia de Leví, toda su descendencia de Leví, todos eran sacerdotes, ninguno de ellos podía ir a trabajar a otro lado, no eran asignados, Dios los asignó para el templo, para el tabernáculo. La tribu de Leví no va a tener propiedad, no se le va a dar ninguna propiedad, no se le va a dar heredad, su heredad es Dios, el tabernáculo es su heredad. Allí van a trabajar ellos, allí van a comer ellos, allí se van a mantener, de allí van a vivir sus familias, de allí, o sea, Dios asignó a la tribu de Leví en el tabernáculo, en el templo, en la iglesia, y ellos debían de comer de allí. Entonces yo no sé por qué la gente no podemos entender eso. Tienes que de allí, aunque no quieras. Pero bueno, continuamos. 9:14. Vamos al 9:14, ¿verdad? Amén. 9:14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. La superabundancia gracia de Dios en vosotros. Por la superabundante, traduce trascendente gracia de Dios que estaban en ellos, o sea que estaban en los corintios o en las personas, en los cristianos. El apóstol evidentemente quiere decir la disposición misericordiosa y caritativa que tenía hacia los santos, o sea, las iglesias que tenían, que donaban a los santos o a los santos que sufrían pobreza. Entonces, tenían esa superabundante gracia de Dios, tenían esa bondad de darle a los que necesitaban, porque eso es lo que se debe decir. Ahora, hermano, yo sé que una vez, cuando ya el Señor tocó tu corazón, cuando ya tú eres una persona cristiana genuina, cuando ya eres una persona que ya te consideras cristiano, que amas a Dios, que sabes y entiendes lo que es el servicio a Dios, ya tu corazón va a ser diferente, tu personalidad va a ser diferente, tu corazón va a ser diferente, tu mentalidad va a ser diferente. No es como la gente dice que, no, pues allí ya te lavaron el coco. Yo entiendo que también hay mucho de eso. La mayoría no. Si hay gente así, que los psicológicamente los robotizan. Digo esto porque de que los hay. Yo siempre le menciono eso. De que los hay. Que le sacan todo a la pobre gente. Se valen de la Biblia para sacarle todo lo que es dinero. Yo no sé si usted no ha oído la información de estos, de la luz del mundo, el hombre que está aquí en
los ángeles en la cárcel. Y su gente, sus líderes, sus voceros, andan diciendo que está sufriendo como sufrió el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo lo metieron a la cárcel, lo encarcelaron, que el Señor Jesucristo lo acusaron de falsedades y que al Señor Jesucristo lo bofetearon y que al Señor Jesucristo le levantaron falsos. Sí, al Señor Jesucristo le levantaron falsos y lo encarcelaron al Señor Jesucristo. Pero al Señor Jesucristo lo encarcelaron por hablar la verdad, no por violar a niñas. Vaya y vea si al Señor Jesucristo alguna vez le levantaron una falsedad. No le encontraron un solo error chiquito al Señor Jesucristo. Pero este hombre, un pedófilo que está aquí, pero lo creen santo. Cierta ocasión dijeron, saquen al líder a la luz dije, saquen a nuestro líder y se va a ir la pandemia. Qué bárbaro. Bueno, yo no quiero seguir con eso. Segunda de Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Quién es el don inefable? El Señor Jesucristo. Bueno, así sabemos, así lo entendemos. Gracias a Dios por su don inefable. También habla de otras cosas. Algunos sostienen que aquí solo se refiere a el Señor Jesucristo. Otros que se refiere al dar limosnas. Es bien evidente que este don inefable es lo mismo que la superabundante gracia, porque así es como viene hablando de la abundante gracia. Y aquí habla el versículo de un don inefable. Entonces, don inefable es lo mismo que la superabundante. El versículo anterior, o sea, el que veníamos leyendo el anterior, si Jesucristo es el don del ilimitado amor de Dios al hombre, por eso habla de un don inefable. El don inefable, pero es evidente que en el versículo anterior, como en el versículo 14, es referencia a la obra de Cristo en ellos, o sea, en los corintios. El don inefable de Dios está en ellos, en los corintios. Por eso entonces yo le mencioné hace algunos instantes que aquella persona que ya es un cristiano, que ya pues tiene al Señor Jesucristo en su corazón, cambia de actitud, cambia de carácter, cambia de mentalidad, tiene una mentalidad sana de las cosas buenas y de las cosas malas, distingue entre lo que es bueno y lo que es malo. Ya no confunde las cosas, ni a lo bueno llama malo, ni a lo malo llama bueno, ya no, ya las separa. Entonces por eso yo le venía diciendo, le digo, ya esa persona ya tiene al don de Dios en él, tiene al Espíritu Santo, porque así es lo que dice la palabra de Dios. Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. Entonces ya entendemos ahora. Ahora ya puedo distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya no estoy confundiendo las cosas. ¿Cómo se confunden las cosas? Muy fácil. Ejemplos muy básicos, fíjese, mire, yo tenía un amigo aquí, trabajaba aquí en la Sears, ahí trabajaba yo, y tenía un amigo ahí, y en cierta ocasión estábamos comiendo, estábamos en el lonche, y luego estábamos platicando, y yo no sé por qué surgió, pero salió eso de lo que se menciona, ¿no? Hijo de tu madre. Para mucha gente,
Dile eso y ¿qué crees que te va a hacer? Te va a romper toda la cara. ¿Me entiendes? Hijo de tu madre. Y para muchos es ofensa. Entonces, un día me dice este amigo, me dice, hijo de tu madre, me dice. Le dije, claro que sí. Ah, y no se enojó. No, le digo, ¿por qué? No, pues es que ya te lamenté. Pues qué bueno, gracias a Dios que me lamentaste. Porque nadie me recuerda a mi mamá más que tú. Le dije, ¿pero por qué? Dice que no, pues es que eso si tú me hubieras dicho ya me hubiera enojado. No, pues sí, porque tú no lo entiendes. Es que yo no soy hijo de la tuya, soy hijo de la mía. ¿Entiendes? Yo soy hijo de mi madre, no soy hijo de tu madre. Entonces, si me dijiste hijo de tu madre, claro que sí, soy hijo de mi madre. ¿Qué malo tiene eso? ¿En dónde está el mal? Dime en dónde está el mal. Oiga, de veras que sí, ¿no? Yo no me había fijado en eso, y se agarraba y se quitaba hasta la gorra. Oiga, de veras no me había fijado en eso. ¿Me entiende? A lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. Tenemos la vida desordenada, tenemos la mentalidad desordenada y creemos que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero ya cuando viene el Señor Jesucristo a tu vida, viene el Espíritu Santo a tu vida, mora en ti, comienzas a distinguir entre lo bueno y lo malo y lo separas. Y te das cuenta que lo que pensabas que era malo es bueno. Entonces hay cosas tan sencillas a veces así y que luego pensamos que es malo y no es malo. Mire, hermano, ya casi se me fue todo el tiempo. Continuamos el próximo miércoles, ¿cómo ve? Ahí le vamos a parar y el próximo miércoles comenzamos con el capítulo 10. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a estar orando, si pueden por ahí también ustedes oren por dice aquí se pide oración por Daniel Méndez. Lo operaron de cáncer. Oración por sanidad. Vamos a orar para que Dios lo sane si así es su voluntad. Y ahí ayúdenme y de que vamos a orar para despedirnos y oramos también por Daniel Méndez. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, que vamos a ser despedidos de este lugar. Bendito Dios, yo te pido, Señor.